Rodrigo, ¿cómo estás? Gusto saludarte. Te saludamos acá desde Arica, afuera del complejo fronterizo de Chacayuta, que es el lugar clave en el desarrollo de esta historia en relación justamente a la salida de este sicario desde nuestro país el día 12 de julio. Hasta acá llegó Alberto Carlos Mejía Hernández durante la noche del 12 de julio. Pasó un control militar y posteriormente hizo abandono por un paso no habilitado de nuestro país. 2 días después, recién se supo en Chile, las autoridades, que él había escapado. Durante esta jornada pudimos conversar con una persona que tiene un rol protagónico en esta historia. Estamos hablando de quien lleva a cabo el traslado de este sicario desde el terminal de buses de Arica hasta este sector. Es un viaje más o menos de unos 20 minutos, son 18 kilómetros los que distancian a este control donde dejan normalmente los taxis a las personas que vienen hasta el sector fronterizo con el terminal de buses. Recordemos que él inicia su viaje desde Estación Central hacia Iquique, viaje que realiza por tierra, paga 2,5 millones de pesos. Posteriormente realiza una parada de descanso en Iquique y se viene hasta Arica en bus. Un viaje más o menos de 4 horas. Cuando llega a Arica es cuando comienza a tener relevancia el personaje que estuvo en nuestras entrevistas durante esta mañana. Estamos hablando de Mauricio, taxista, que él estaba justamente ofreciendo el servicio de taxi para trasladar personas que vengan hasta acá, hasta el sector fronterizo. ¿Cuánto cobraba? 10.000 pesos. Esa es la cuota que cada uno de los ocupantes pagó para subirse a su vehículo. En total, claro, 40.000 pesos por el viaje con 4 ocupantes. No se conocían entre ellos. Comenta él que justamente el sicario es el último en subirse al taxi, porque estaba él ofreciendo el servicio, voy al sector fronterizo, se subió uno, subió dos, subió tres, y cuando quedaba el último cupo aparece él, con un polerón color plomo, que hemos visto en algunas imágenes, tapándose la cara con un yeso o una venda acá en su mano derecha, un elemento relevante. ¿Por qué? Porque no es que él tenga una lesión o esté cuidando una herida. Él tiene en su mano derecha un tatuaje, el tatuaje de la cara de Zeus, que es uno de los elementos que se ha reportado en el afiche de búsqueda, que es justamente uno de los elementos identificatorios de él. Él se lo cubre, anda con algo blanco en su mano derecha. Y de esa manera, previo pago de 10.000 pesos, se sube al taxi y comienza su ruta hasta este sector. Escuchemos parte, Rodrigo, de lo que nos comenta este taxista que realiza el traslado del sicario hasta este sector, acá en el paso fronterizo. Obviamente era salir sin que los vieran, ¿cachai? Pero de todas maneras yo les dije que era imposible que podrían salir sin que los vieran porque tenían... Para el lado de allá están los militares, para el otro lado también están los militares. Sí o sí tienen que pasar por los militares. De hecho, una vez que yo los dejé en el estacionamiento, me aseguré de que ellos se controlaran con los militares, porque en caso de que no los dejaran pasar, yo los traigo de vuelta. Y ahí ellos pasaron por este control y el sicario pasó el control, entiendo. Sí, efectivamente, por lo que supe, porque al día siguiente, una de las personas que lo llevé, él regresó y me dijo, ¿sabes qué? Tuve problemas, no pude pasar, me tomaron detenido los de la PDI. ¿Cómo se podría explicar que él pasó ese control militar? Lo que pasa es que es muy vago el control que tienen ahí. Cualquier persona, tú mostráis un carnet y salís, ¿cachai? A ver, primero, felicitaciones, Danilo. No había visto este testimonio extraordinario. O sea, una nota que tiene mucho valor. Mucho valor. Te felicito, Dani. Ahora, me quedo con la última frase que él dice. Y una frase tan honesta porque él trabaja ahí. Es un recorrido que tiene 18 kilómetros de Arica hasta la frontera. Lo hace permanentemente. Él cobra 10.000 pesos por persona que se va subiendo. Es casi como un colectivo. Acá cuando iba el sicario eran 40 lucas porque eran 4 personas dentro del auto. ¿Qué quiero decir con esto? Que es un recorrido habitual, normal para él. ¿Y se dieron cuenta de la última frase? Que cualquier persona con un carnet ingresaba a la frontera, que no había ni siquiera control, que era muy vago la palabra que lo ocupa, el control que había en la frontera. O sea, acá te está desnudando algo que sabemos todos, que incluso los militares saben, porque los militares ni siquiera pueden revisar las maletas ni los bolsos. O sea, es nada más que parados en una esquina para ver si alguien se intimida con la presencia de los militares, pero al final no pueden hacer nada. Entonces,
Este testimonio, Danilo, tiene muchísimo valor. Un chileno que trabaja ahí, que se da cuenta y que desnuda lo que todo Chile sabe y que nadie quiere aceptar, que la frontera en Chile es absoluta y completamente frágil. Dani, ¿qué otras cosas te dijo Mauricio? Mira, hay varios elementos que llaman mucho la atención. Por ejemplo, que de las 4 personas que él trajo en este viaje, solo 2 pudieron pasar. Los otros 2 no pudieron pasar el control militar. Control militar que, mira, está justamente en ese sector. Ajá. Nos muestra Nicolira a esta hora de la tarde. Ese es el mismo control. Justamente a unos metros de ese lugar es donde se detienen los taxis. Hasta ahí llegan, donde vienen más o menos a la altura que vienen esos autos. Es ahí en donde se llega el recorrido de estos taxistas. Se bajan desde ese lugar y luego tienen que hacer a pie el recorrido hasta el control militar, donde muestran sus documentos. Finalmente, con los dispositivos que tiene este control militar, es que arroja si hay alguna orden pendiente, alguna alerta. Claro. No nos olvidemos nunca que esto fue el 12 de julio. La alerta internacional recién se emite el día 14 en la noche, 15. Es decir, cuando él pasó acá, no había alerta. Ahora, según algunas fuentes, él habría pasado con un pasaporte falso, que también es otro de los elementos que está hoy día en discusión. Lo cierto es que 2 pasan, 2 no lo consiguen. 2 de los que pasan, uno de ellos es el sicario. Posteriormente ya a pie habría transitado para moverse hacia un lugar no habilitado y finalmente por ahí salir desde el país. Dice que en todo momento, Rodrigo, él iba como ocultándose, iba un poco más cabizbajo, iba tapado, pero tampoco es algo que le llame la atención porque es una conducta común que ven en quienes vienen a la frontera que actúan de esa manera. Claro que sí, conversaban entre los ocupantes del taxi y hablaban, por ejemplo, que habían sido detenidos en Estados Unidos, que había quedado en libertad. Es parte de lo que comentaba este sicario, casi en un tono como jactándose de esta situación. Parte de las vivencias también que se iban compartiendo, y decía el taxista que no le prestó mayor interés porque de pronto está acostumbrado a ese tipo de conversaciones y había una mujer dentro de los ocupantes que era la que estaba más preocupada si iba a poder pasar o no, y era ella la que se llevaba la atención de él en ese momento. Claro, fueron 20 minutos de tránsito, más o menos a las 9 de la noche del día sábado, que luego cotejamos con personas camioneros, ¿no es cierto?, que pasan por acá durante la mañana y nos comentaban que es la noche justamente el momento propicio que buscan las personas que quieran salir del país para tratar de pasar caminando por estos pasos que no están autorizados. Y es eso lo que habría realizado este sujeto. Este testimonio relevante también se entregan a las autoridades investigadoras y da cuenta de los pasos del sicario durante la tarde-noche del día 12 de julio, a 30 horas, 40 horas de haber quedado en libertad. Nunca perdió el tiempo. Estos 4 días de ventana fueron 4 días en donde él se movió como quiso, desde Estación Central a Iquique, de Iquique a Arica y de Arica hasta acá. Recién 2 días después de toda esta historia que hemos comentado, las autoridades dan cuenta que él había quedado en libertad y recién ahí se activaron todos los protocolos. Demasiado tarde. Él ya estaba fuera de Chile y es esto también lo que da cuenta el testimonio de Mauricio, que relata justamente el traslado que lleva a cabo con este sicario que fue trasladado desde el terminal de Arica hasta justamente este sector, este paso fronterizo. De hecho, decía Mauricio que incluso él se queda normalmente 5, 10 minutos porque la estadística, lo habitual que hace este viaje, dice que no todos los que él trae van a pasar el control militar. Entonces él se queda para ofrecer el servicio de retorno hacia el terminal y así fue como pasó también ese día sábado. La sorpresa, claro, es que este sicario, que él no sabía que era el sicario, logró pasar este control aparentemente con documentos falsificados, que es lo que nos reportan algunas fuentes ligadas también con conocimiento de esta investigación. Un hecho más, ¿no es cierto?, que se suma ya a la serie de elementos que hemos sumado durante ya prácticamente una semana. Sí, el martes pasado estábamos hablando justamente que se daba a conocer esta liberación, estábamos en el 8º juzgado de garantía, en 7 días hemos conocido un sinnúmero de elementos, entre ellos las diversas identidades utilizadas por este sicario que hasta el viernes se llamaba Osmar Ferrer Ramírez y luego nos enteramos que en realidad se llamaba Alberto Carlos Mejía Hernández.
entregó un pasaporte que aparentemente era falso, quizás con otra identidad diferente a la que se manejaba comúnmente o por el resto de las autoridades. Escuchemos más del relato de Mauricio, que nos comenta justamente sobre estos controles, sobre parte de lo que se vivió en este viaje de 20 minutos con un sicario en su vehículo. Si no tenía el carnet, por lo general los extranjeros acá no pueden sacar su carnet, entonces muchas veces llegan allá sin papeles, sin carnet, sin nada y lamentablemente tienen que irse. De una u otra manera se la ingenian para poder salir, ¿me entiendes? Pero no es como el proceso legal que uno hace, que tienes que tener tu carnet legal para poder salir como corresponde. Bueno, qué impresionante lo que habla Mauricio, es realmente impresionante. Vuelve a desnudar las carencias que tenemos. Y agradecer la honestidad de él también, no tendría por qué haberlo hecho esto. Y el mérito de Danilo es poder acercarse, entrevistarlo, obtener la confianza de él y contar toda esta historia. Es más, él ni siquiera sabía, me refiero al taxista, que estaba llevando al sicario en su taxi, no tenía idea. Y curiosamente, eran 4 personas en el auto, 2 no pasan y 2 pasan. Y pasa el sicario. Y pasa el sicario. Y hoy día recién hay una comisión de trabajo, hoy día recién se juntan. 22 de julio. Están los ministros, el fiscal nacional, autoridades, políticos. 22 de julio. Y no tenemos idea en qué país está, pero de Chile ya salió. O sea, él hizo su pega. Acá el sicario hizo su pega. Su red de contacto hizo su pega. Ya se fue. Chao. El resto, ¿de qué eres culpa? ¿De qué eres culpa? ¿Del sicario haberse arrancado? No. La culpa es nuestra. De ser incapaces, de no tener ni inteligencia, no tener seguridad, no tener las huellas, tener una frontera absolutamente frágil. Esto no es culpa de él. Esto no es culpa del Tren de Aragua. Esto es culpa de nosotros, que fuimos incapaces como país, en términos de seguridad, de haberlo bloqueado. Ahora, Dani, déjame aprovecharte ahí por la conversación que tuviste con el taxista, pero también me importa mucho tu opinión. ¿Qué es lo que ves ahí? El trabajo, la ejecución de militares esforzados que están ahí en la zona, militares que también están muy limitados, como para revisar bolsos, maletas, por ejemplo. La extensión de la frontera. ¿Ves que es frágil la frontera? ¿Qué nos falta? Acá me interesa mucho tu opinión, tu vivencia respecto a cómo es el trabajo ahí. Mira, lo que nosotros hemos podido ver, de hecho cuando llegamos justamente coincidimos con una pareja que aparentemente venía de Antofagasta, extranjeros que estaban intentando pasar, se les hace las revisiones. Por lo que nos comentan también el equipo militar que está acá desplegado, ellos tienen una plataforma en donde van chequeando los documentos y si tienen algún tipo de alerta, ellos ahí disponen. Finalmente, el paso de ahí en adelante es derivar, o si se van hacia el sector donde está Carabineros o hacia donde está la Policía de Investigaciones. Hoy día hemos visto poco movimiento, principalmente acá también. Hoy día hay un tema asociado a una falla en la plataforma, entendemos que por eso ustedes ven tantos camiones que están detenidos en este sector. Esa es la explicación, y muchos de los conductores que realizan algún traslado de algún tipo de producto antes que estar detenidos mientras tanto, esperando justamente que todo esto se regularice. Pero claro, lo que se puede ver es que el equipo militar realiza lo que puede hacer, digamos. Saben que los vehículos llegan hasta cierto punto, realizan estos controles y posteriormente pasan las personas. Ahora, las personas también pueden comenzar a realizar caminatas eternas por los alrededores, y es ahí cuando comienza a desnudarse finalmente la fragilidad que podría tener todo este sector. Estamos hablando que este es un lugar que está acá, el complejo fronterizo, que está con todo habilitado, que es la formalidad, pero que de igual manera esto es vulnerado siempre, sobre todo en las noches, nos decían, que es cuando se pueden ver sectores que se realizan las caminatas para pasar hacia Perú principalmente, que era ese, además, Rodrigo, el plan que traía el sicario cuando llegó hasta acá. Claro, solo discúlpame que te haya interrumpido, tú sabes que no me gusta interrumpir cuando ustedes van con su relato. ¿Podrías mostrar con tu camarógrafo hacia tu brazo izquierdo, donde tienes el micrófono, qué es lo que hay? Hagámosle una descripción visual a la gente que está en distintas regiones de nuestro país para que comprendan dónde pasan los extranjeros que vienen, los que escapan, por dónde es. Ellos van, caminan horas largas. ¿Qué vemos ahí? ¿Qué tipo de seguridad tenemos? ¿Por dónde pudo haber pasado el sicario?
Hagamos esa imagen tan descriptiva, aprovechemos esta exclusividad de imagen que tenemos ahí, Danilo, por favor. Claro, mira, la cámara de Nicolina nos muestra ahora, esta es una carpa militar, ¿verdad?, en donde también está parte del equipo que está desplegado en diversos puntos de este sector, pero es básicamente un lugar inhóspito. Lo único que hay en el panorama es una camioneta, un baño químico y la carpa. Y posteriormente, caminando hacia la costa, es por donde logra muchas veces pasar esta frontera finalmente a pie. Son caminatas largas, pero tampoco tan largas, fíjate, son caminatas de 20 minutos más o menos que realizan hacia esa dirección y posteriormente comienzan a bordear justamente toda esta zona y de esa manera consiguen pasar hacia el otro lado. Eso es uno de los puntos. Caminan también por la línea del tren, que es otro de los elementos que son muy típicos y que muchas personas incluso lo han visto. Quienes son del lugar, quienes transitan por acá, se han encontrado con ese panorama. De lo que hemos estado desde que llegamos anoche acá, nos han dicho que antes se veía mucho más, pero de igual manera se sigue viendo eso. Y es justamente lugares que seguramente están estudiados por tipos como este sicario, que finalmente sabía a la perfección cuál era su plan de escape. Él en ningún momento perdió tiempo e hizo la ruta perfecta para escapar. Tomó el bus, tomó un auto, llegó a la parte fronteriza, evadió o pasó el control militar con documentación presumiblemente falsa, logró hacer todo eso y posteriormente hizo esta caminata para llegar hasta justamente el sector en donde se logró pasar y salir de nuestro país. Entonces estamos hablando de un trabajo totalmente elaborado que podría estar también de la mano con algún tipo de red de apoyo, que es otro de los puntos que se están investigando ahora a partir de lo bien que le resultó el plan de escape. ¿Lo podría haber hecho solo? ¿Tenía algún tipo de asesoría? ¿Tenía algún tipo de ayuda en todo este tiempo? Poco a poco vamos conociendo algunos elementos, como los del traslado que realizó, donde pasó a descansar, pero finalmente todo esto va enmarcando un gran enigma en torno a la facilidad con que un sicario puede, luego de caer en libertad por error, salir de nuestro país en cosa de horas, en menos de 2 días. Estaba en el Santiago 1 y luego estaba fuera de Chile. Es realmente increíble toda esta situación. Nosotros hoy día en la mañana pudimos conversar también con parte del equipo que está aquí en este control, equipo militar que realiza esta labor de control durante todo el día, puntos fijos que se desplegan en esta zona. Nos comentaron partes de lo que se realiza, le preguntamos también porque qué podría haber ocurrido con este sicario. Esto es lo que nos comentaron. Bien. Nosotros trabajamos en base a la aplicación que nosotros nos brinda el Servicio Nacional de Migraciones, en la cual nosotros consultamos los datos, en la cual trabaja con 4 colores, ¿ya? Que son rojo, amarillo, verde y blanco, ¿ya? De manera inspectiva nosotros y aleatoria también realizamos un control aleatorio a cierto personal el cual no esté registrado dentro de esa aplicación, o también personal que aparezca con los colores rojo y amarillo, ¿ya? Ese es el personal que nosotros estaríamos presentando para ella. En cuanto a lo que usted me pregunta, usted para obtener mayor información debería dirigirse al puesto de mando para poder tener mayor claridad. Claro, ahora en paralelo a lo que está pasando acá, lo que hemos podido ir recabando durante esta mañana en Arica, también hay movimiento en la zona centro, en esta comisión que se está llevando en el Senado en relación justamente a la liberación de este reo. Están las autoridades reunidas, están los ministros, hay parte también de fiscal, por ejemplo, que está también siendo parte de esta reunión con un nuevo dato que conocimos en las últimas horas, Rodrigo, que vuelve a escribir una historia, un capítulo gravísimo en todo esto y que tiene relación, hay unos mosquitos por acá, que tiene relación con que este sicario había sido detenido en 2 ocasiones en el año 2022 en nuestro país. Aparentemente lo había hecho con una identidad distinta a la que conocemos, de estas 2 que ya conocemos, habría entregado otra identidad y además no se le habrían tomado las huellas en ese momento. ¿Cuál es la relevancia de este hecho? Que cuando se le tomaron las huellas ahora, se podría haber hecho match y finalmente haber sabido que se trataba del mismo sujeto que había sido detenido hace 3 años en el 2022 y esa información no la pudimos tener. Dice el fiscal Valencia que esto es previo a que él llegue a la Fiscalía Nacional, que el criterio Valencia tiene relación justamente con que cada uno de quienes son detenidos o enviados a prisión preventiva se les debe tomar estas huellas dactilares que finalmente pueden ser fundamentales al momento de llevar a cabo un reconocimiento. Todo esto dio de la mano con que ahora se dé la orden que todos quienes estén en prisión se les haga este
reconocimiento para poder chequear sus identidades. Y si no, hay alguien que esté detenido con una identidad falsa, distinta a la que está en los registros del Poder Judicial. Finalmente, todo esto ha cobrado o ha vuelto que se realiza un remesón en todo esto en relación a los pasos a seguir. Ahora, está esta comisión en desarrollo. Han habido declaraciones también durante la jornada. La ministra Vallejo se ha referido justamente a toda esta situación. Es parte de las declaraciones que escuchamos a continuación. Bueno. Esto es un hecho de suma gravedad y lo hemos señalado así. Nadie está tomando y nadie puede tomar este caso con liviandad. Y por lo mismo es tan importante que existan en paralelo dos investigaciones. Las investigaciones sumarias o administrativas, junto con las investigaciones que instruyó o la investigación que instruyó inmediatamente el Ministerio Público. En Chile la frontera además es larga, nos encontramos con una frontera totalmente desnuda, desprotegida, y ha sido muy costoso y que ha requerido mucho esfuerzo fortalecerla y reforzarla para disminuir los ingresos irregulares. Pero eso no quiere decir que sea todo lo que podemos y tengamos que hacer. Bueno, fíjense que Valencia, el fiscal nacional, dice, estaba leyendo un artículo mientras Danilo hacía este relato, comillas, si se le hubiera tomado la huella el 2022 a este sicario, que fue detenido, ya se informaron ustedes, al momento en que se le tomaron las huellas, ahora en esta nueva detención habría aparecido el match positivo y se habría identificado, se habría establecido que el nombre era falso. Pero como no se hizo, no hubo match y el tipo está libre. Según el fiscal, no estaba vigente la reforma al Código Procesal Penal, hablamos del año 2022, que estipula la toma de huellas a imputados extranjeros en situación irregular. Hoy día estamos en el 2025 y están haciendo un análisis y una autocrítica del 2022. Imagínense la cantidad de años, 3 años que para el crimen organizado es una brutalidad. Esto es como estar desconectado con la verdadera realidad. Yo escuché la comisión prácticamente entera. Y escucho un momento, y acá te devuelvo la idea, Dani, para que la profundices estando ahí en un lugar privilegiado, que el fiscal dice, tenemos que adecuarnos a los tiempos, pidiéndole como a las demás instituciones que se tienen que adecuar a los tiempos que estamos viviendo. Claramente te está diciendo modernícense. Modernícense porque el crimen organizado es distinto, tiene armas, tiene dinero, penetra fuerte. Pero estamos hablando del 2025. 2025, o sea, que el fiscal nacional hoy te venga a pedir frente a todas las demás instituciones, ministros, políticos, autoridades, diputados, senadores, etcétera, PDI, carabineros, que las instituciones se modernicen, se adecúen de la manera en cómo tienen que hoy enfrentar el crimen organizado, me parece que es vergonzoso. Y se los digo con mucho respeto, que es vergonzoso. Han pasado muchos días y ni siquiera saben por qué este sicario está libre. Nosotros sí estamos en la frontera con Danilo Villegas y ya encontramos por qué. Primero con el taxista y segundo por qué. Por la fragilidad que tiene esta frontera, de la facilidad que tiene mucha gente para pasar. Entonces, ojo con los discursos, ojo. Esto es transmitido para todo el país. Yo lo vi en vivo. Yo no podía creer lo que está diciendo el fiscal. Que se modernicen hoy día las instituciones. 2025 cuando el sicario ya está afuera. Y sabemos que la frontera es absoluta y completamente frágil. Danilo, ¿qué porcentaje de gente entra, sale? Vi una imagen que tenía la Gaby hace un ratito de 2 señores, me imagino que eran parejas, cercanos. Eso, Gaby. Muchas gracias, Gaby. Esa imagen, un señor con un hombre y una mujer, no sé qué relación tendrán, entregándole documentos, papeles a los militares. ¿Cómo termina esa historia? ¿Qué pasó? ¿Cómo entendemos ese proceso? ¿Los están investigando? ¿Pudieron pasar? ¿No pudieron pasar? Después agarran las maletas y se las llevan. ¿Qué pasó ahí? Sí.
Claro, en ese momento, cuando ellos llegan, que fue ese material se recoge cuando nosotros llegamos justamente hasta este sector, ellos se presentan frente al control migratorio, dicen que venían de Antofagasta, fue medio que estábamos al aire, entonces logré captar algunas partes solamente de ese diálogo, pero ellos decían que eran Antofagasta, presentaron algún tipo de documento y luego a eso es cuando los derivan finalmente y le dicen tiene que seguir a este camino Carabineros o a la Policía de Investigaciones. Es esa la derivación. No ha habido mucho movimiento más que esa pareja durante esta jornada en este sector, Rodrigo. Eso es lo que ha pasado hoy día. Además estamos de día. Dicen que normalmente más de noche es cuando varía el panorama en este sector fronterizo, pero el desarrollo de esa historia fue más o menos en eso. Pasa por el control y posteriormente fueron derivados por el personal del control militar que se encuentra en esta zona. Ahora, quiero desarrollar también lo que tiene relación con justamente esta comisión que se está llevando a cabo. Vamos a escuchar prontamente más declaraciones del fiscal Valencia, pero esto va a tener relación justamente con el tema de las filtraciones que también han estado presentes en todo esto. Se ha hablado inclusive de que se ha puesto en riesgo a una abogada. Recordemos que el origen de esta detención tiene relación con que supuestamente es una abogada la que se entera de esto y es ella la que da cuenta que este sicario había quedado en libertad. Sobre este punto es que se refiere el fiscal Valencia y lo escuchamos ahora. Y lo que hemos dispuesto es que vamos a revisar todos los casos de los imputados privados de libertad actualmente extranjeros para los efectos de asegurarnos de que no tengamos alguna caso, algún sujeto que no haya entregado una identidad falsa y no lo hayamos percatado. Vamos a oficiar de Gendarmería, probablemente hoy en la tarde o mañana en la mañana. Vamos a oficiar requiriéndoles que nos envíe un listado con las identidades y la información sobre sus números de ruta o documentos de identificación de todos los imputados privados de libertad. Implicará hacer todas las gestiones necesarias para asegurarnos de que su identidad es la correcta. Lo estamos haciendo, insisto, de manera preventiva como consecuencia de los hallazgos que hemos constatado. Nos parece que es una medida conveniente, una auditoría que vamos a realizar. Rodrigo Sepúlveda con la imagen que Nicolás Lira nos muestra a esta hora del lugar, el último punto en donde estuvo el sicario antes de pasar por el control militar y posteriormente hacer abandono de nuestro país. Cerramos acá este despacho que nos ha dejado varios elementos, como por ejemplo la valiosa declaración del taxista que traslada a este sicario, parte de la voz oficial también por parte del grupo de militares que se encuentra en esta zona de Arica, y seguimos reporteando ante nuevos elementos que se puedan levantar en torno a la historia de este sujeto, en su paso por Chile y su salida también, por supuesto, de territorio nacional. Bien, amigo mío, muchas gracias por todo. Gran trabajo, gran trabajo. Seguimos en contacto porque ese es un lugar privilegiado donde también hay que hacer una autocrítica respecto a lo que estamos haciendo ahí. Chao, Dani. Cariños. Gracias.